Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor en esta ocasión para traer un vídeo importantísimo, profecías bíblicas sobre Israel y sobre su venida. Pero antes, por favor, de seguir, te ruego que te suscribas a este canal, danos un like y compártelo. Mira nuestro canal, es un canal que tiene muchísimas predicaciones, estudios bíblicos, tiene el origen gitano. Cuando tú vas a mi canal, Televisión Amistad, por favor ve a lista y ahí en lista puedes elegir por tema lo que tú quieras ver. Así que por favor suscríbete y estoy seguro que va a ser de bendición este canal. Muy bien, dicho esto, vamos a estar hablando de algo muy interesante, importante, que la Biblia nos habla y vamos a estar leyendo después, de que Israel queda completamente sola. Lo estamos viendo, lo que está pasando, cómo todas las naciones van contra Israel. Al final, Estados Unidos también lo va a abandonar, porque vemos en Ezequiel capítulo 38 y 39 que no hay ninguna nación que esté al lado de Israel. Esto significa que Israel va a quedar completamente sola y van a tener gran confusión. Vamos a estar viéndolo, ¿verdad? Van a llegar a un momento en el cual se van a preguntar qué está pasando, porque van a llegar al límite. Eh, pero debemos tener seguro, y nosotros lo venimos predicando los cristianos evangélicos, Israel al final aceptará a Jesús como el Mesías. Será en un momento difícil, complicado, donde Dios permite que lleguen a una situación tremenda. Pero antes vamos a leer en Romanos para que tengamos la seguridad, lo que Dios dice en cuanto a la salvación de Israel. Y después iremos a otro pasaje que vamos a estar leyendo con detalle. Muy bien, ahí tenemos Romanos capítulo 11, del versículo 25 al 27, donde dice como sigue: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que aquí nos habla acerca de que Israel va a ser salvo, toda la nación entera, cuando la plenitud de los gentiles se salven. Algo que, bueno, tal vez en otro vídeo explicaremos con más detalle. En la época de los gentiles abarca desde que Cristo fue llevado al cielo hasta que Él regrese. Entonces, ahí hay un cumplimiento que se va a cumplir. Ahora mismo, cuando observamos a los judíos, aunque están entrando judíos al Evangelio, están reconociendo a Jesús como el Mesías y con una sabiduría enorme. Atención, pero estoy hablando de judíos mesiánicos verdaderos, que son trinitarios, que creen totalmente en la gracia de Cristo. Y yo he escuchado a algunos de ellos ir contra algunos gentiles que han judaizado y les acusan y le dice: nos avergonzamos de vosotros, ¿verdad? Porque muchos evangélicos están judaizando y estos judíos, judíos de padre y madre de nacimiento, les dicen: sois una vergüenza, ¿verdad? Y es cierto, porque en vez de ser luz, están siendo tinieblas. Es decir, aquí estamos viendo que los judíos se están convirtiendo al Señor, o bueno, o mejor dicho, están reconociendo al Señor Jesucristo de una manera tremenda y están diciendo que aquellos gentiles que están judaizando es una vergüenza, ¿verdad? Y yo también lo digo. Así que vemos que se cambia, ¿verdad? Es decir, porque Israel llegará el momento que tome el protagonismo. Pero cuidado, que conforme hubo falsos profetas en la iglesia primitiva, también los puede haber ahora. Entonces hay que cuidar. Así que con esto quiero decir que muchos judíos en el mundo, ya hay más de 300.000, están reconociendo a Yeshua como el Mesías. Pero
estos entran dentro de la iglesia. Por lo tanto, si cuando Jesús venga el arrebatamiento, la iglesia, ellos irán con la iglesia del Señor, ¿verdad? Hay muchos que no creen en el arrebatamiento. Bueno, que Dios los bendiga, no pasa nada. Lo importante es que permanezcan firmes en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que sea que se vayan o se queden, que estén fortalecidos. Ahora, fuera de esto, a Israel como nación no lo acepta, a Jesús como el Mesías. Y hay muchos que hablan, rabinos que hablan en contra y que dicen dicharachos, otros no. Yo conozco a otros rabinos, es verdad, varios de ellos he conocido, importantes de Israel, y que aunque no creen en Jesús como Mesías, pero son muy respetuosos. Y esto es lo que yo creo que tiene que haber, un respeto mutuo, ¿verdad? Porque al final nos uniremos cuando el Señor venga. Muy bien, entonces lo que va a suceder, atención, y ahora vamos a estar leyendo un pasaje donde la Biblia nos muestra que Israel queda completamente sola y que es llevada a un momento en el cual tiene que haber una súplica intensa. Lo vamos a ver. Y ahí es cuando Dios se le manifestará. Y vamos a ir a leer en Zacarías. Aquí lo tenemos, Zacarías capítulo 14, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, atención a esto, espíritu de gracia y de oración. O sea, que habrá mucha oración en aquel momento. En la versión hebrea dice súplica y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Aquí, en esta palabra, en la Biblia hebrea, que me perdonen mis hermanos judíos, lo transgiversan y no lo traducen correctamente. Lo expresan de otra manera. Sigo. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, atención aquí, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Bien, ahí estamos viendo realmente un lamento tremendo, un quebranto tremendo. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Atención, los judíos creen, por supuesto, en el cumplimiento profético del capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Pero va a haber apuros ahí. ¿Por qué? Porque la mano del Señor contra las naciones no viene, parece ser, en el momento que son invadidos. No hay defensa al principio. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Muchos van a llorar y van a gemir porque van a decir, somos aniquilados. ¿Me explico? Y entonces ahí es cuando realmente hay un quebranto, porque ellos ven que van a ser destruidos y la mano del Señor no aparece. Aleluya. De la misma manera que pasó cuando Asiria invade a Jerusalén en el reinado de Ezequías y pareciera que van a ser invadidos y masacrados hasta el momento en que va Ezequías al templo de Jehová, extiende la carta que le envía a Siria donde dice que le va a destruir, clama al Señor y cuando vuelve, entonces el profeta Isaías le profetiza que va a ser librado de todo ello. Bien, algo parecido va a suceder, pero a nivel de toda la nación de Israel. Entonces ahí es cuando va a tener cumplimiento ese momento cuando dice la palabra del Señor, mirarán a mí a quien traspasaron. Yo creo que inclusive ya antes de eso, anteriormente, cuando el anticristo, que ellos lo reciben como el Mesías, se manifiesta,
y entonces los quiere aniquilar, ya a partir de ahí, la nación de Israel comienza a volverse y a mirar a Yeshua como el Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando ahora las naciones vienen contra Israel, parece que la mano de Dios no está. Entonces, en ese momento es cuando claman, es como decir, Yeshua, si tú eres el Mesías, defiéndenos. Y entonces Dios derrama espíritu de gracia, significa que la presencia de Dios descenderá de una manera fuerte, maravillosa, y entonces cuando ellos creen que ya no hay esperanza, de nuevo, como en muchas ocasiones les ha ocurrido, entonces viene la mano del Señor y destroza a todas aquellas naciones. Claro, cuando lo leemos en la palabra y lo explicamos así, lo vemos como muy fácil, pero hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que estar en ese momento para que se pueda ver cuál es la situación, una situación complicada y difícil, y donde ellos en principio no ven la mano de Dios y no la ven hasta que Israel como nación no clama al Dios de Israel, y entonces claman a Yeshua y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto significa que le reconocen. Aunque en la Biblia hebrea no lo traducen así, lo traducen sinceramente de una forma incorrecta, y que inclusive no cuadra. Me perdonen mis hermanos judíos, que les quiero, los amo, pero ahí han transgiversado el texto, que me perdonen. Porque muchas veces cuando nosotros hemos hablado, yo recuerdo que fuimos a un viaje a Israel y cuando nosotros le damos un versículo, ellos lo miraban en su versión. Oiga, mire, el hebreo arcaico, que era el primitivo, nadie sabe cuál era la pronunciación correcta. Así que no entiendo por qué a veces se pueden pensar ellos, porque el hebreo actual, pues vamos, difiere totalmente de lo que era el hebreo primitivo, ¿no? Así que bueno, no pueden ellos estar tan seguros de lo que dice el texto. Ahora, entendemos que esa es la traducción correcta, porque se entiende que había algunos plurales que no existía en el hebreo arcaico y inclusive posteriormente, ¿verdad? Entonces se entiende el contexto, además lo que está expresando ahí. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como por hijo unigénito. Bueno, es tremendo. Y el avivamiento será enorme. Israel será librado de las naciones, todas estas naciones que se están levantando contra Israel. Y yo creo que, como estamos viendo juicios que ha habido hace poco, por ejemplo, un diputado en Turquía que estaba maldiciendo a Israel cayó muerto al instante. El presidente de Irán, Raisi, que tuvo un accidente, había maldecido a Israel también, igual como Hugo Chávez, que maldijo a Israel también, y otros más. Dios va a mostrar que está con Israel y que Israel es su pueblo. Pero la victoria definitiva vendrá en ese momento cuando ellos claman. Nosotros, la Iglesia Evangélica, clamamos diariamente por Israel, amamos a Israel, sabemos que es la tierra que Dios les dio, y dice la palabra que nunca más volverán a ser echados de ahí, y además Dios va a justificar que han sido tratados injustamente. ¿Y quién lo va a hacer? Pues mire, el propio Señor Jesucristo. Capítulo 25 de Mateo, en el juicio de las naciones, cuando condena a las naciones y les dice y les echa al infierno porque habéis tratado mal a estos mis hermanos, ahí se está refiriendo a Israel. También se refiere, por supuesto, a la iglesia evangélica, porque el Señor Jesucristo dijo que nosotros, los que creíamos en él, éramos hermanos. Pero también lo está diciendo en el sentido de Israel. Así que el propio Jesús, Yeshua, es el que va a defender a Israel y el que los va a salvar. No hay ningún otro Mesías que va a venir, solamente Jesús. Va a venir uno falso que va a tratar de destruirlos, va a engañar con un pacto falso. Pero luego después viene Yeshua cuando Israel clama. Amén. Dios les bendiga. Espero que les haya gustado. De un like, un abrazo.